Hola a todos, les doy la bienvenida a este curso de Derecho Comparado. Mi nombre es Rodrigo Mella, voy a ser su profesor durante este semestre. Y en esta primera clase, y antes de empezar a revisar los contenidos, la forma de evaluación, de qué se trata el examen, etcétera, quería aprovechar un segundo para darles un breve mensaje. Yo entiendo que las circunstancias no son ideales. Esto representa un desafío educativo no solamente para la facultad, sino que también para los profesores que tenemos que pasar de un curso que hemos hecho durante muchísimos años a una forma muy distinta de hacer clases. Pero también entiendo y comprendo 100% de que para ustedes es un problema y un desafío muy grande. Entiendo que muchos de ustedes probablemente no tienen un acceso a Internet muy bueno, eficiente o todo el tiempo. Entiendo que pueden haber algunos de ustedes que tienen que compartir un computador con miembros de su familia, con su papá que probablemente está trabajando desde la casa, sus hermanos chicos que también tienen clases no presenciales, y así uno tras otro se suman una serie de obstáculos. Pero la idea de este curso no es que ustedes sean evaluados de la misma manera o que tratemos de hacer que nada ha pasado, porque eso no es cierto, no es real. Hay una contingencia, hay problemas no solamente sanitarios, sino también sociales, económicos, y lo van a seguir existiendo durante los próximos meses. Entonces, mi llamado es a que tengamos un poco de paciencia, todos, ustedes y yo principalmente, a que tengamos empatía con la situación y por mi parte he ajustado drásticamente el programa de este semestre para hacer de que ustedes puedan acceder a él a su ritmo, cuando ustedes puedan, entendiendo siempre de que existen todos estos obstáculos y probablemente mucho más que en este momento no puedo imaginar. Entonces, les pido que intenten con responsabilidad seguir el curso. Por mi parte voy a intentar de motivarlos todo lo que pueda para que aprendan un poco de derecho comparado, pero también y sinceramente darles el mensaje de que entiendo que esto evidentemente no es una situación normal. Así que les pido que participen en la plataforma de Google Classroom y si tienen alguna consulta, no duden en escribirme. Haré todo lo posible de responderles lo antes posible y empezar este curso con motivación, tratar de hacerlo algo entretenido, interesante, pero también entendiendo el contexto en el que se da. Así que ahora pasamos, he preparado un breve PowerPoint con algunos de los detalles del curso y vamos a también hablar sobre el primer contenido del curso de Derecho Comparado. Así que bienvenidos. Clase número uno, Derecho Comparado. Preparé esta presentación para, como ya saben, explicar un poco de qué se trata el curso, cómo vamos a lidiar con la modalidad no presencial, de qué se trata la evaluación y en la segunda parte de esta clase vamos a conversar sobre una pregunta bastante interesante. Yo creo que la mayoría de ustedes se la ha hecho cuando tomó el curso o en las semanas antes de que partieran las clases, que es ¿por qué vale la pena estudiar derecho comparado en el contexto actual? ¿Por qué es relevante? ¿Por qué es interesante? Pero antes de eso, eh, ya vieron el mensaje inicial de la clase, pero también quería contarles un poco de dónde viene el profesor, cuál es mi contexto, mi background. Eh, bueno, como saben, este es mi tercer año haciendo clases de Derecho Comparado en la Alberto Hurtado. Trabajo en el Banco de CI, en la gerencia legal de finanzas. Antes de eso trabajé en el Banco Estado. Y antes de eso también me dedicaba a Derecho del Cambio Climático. Estuve haciendo mi máster en NYU durante el 2016 y el 2017 en New York. Y después de eso tuve la posibilidad de trabajar en el Fondo Monetario Internacional, donde
Bueno, en el día de hoy se discute muchísimo respecto de cómo se va a salvar la economía después de esta pandemia que nos afecta. Eh, He escrito dos libros, uno de ellos tiene dos ediciones. Uno de ellos se llama Derecho Bancario, de la editorial Thomson Reuters, y el otro es La protección de los monumentos nacionales, de la editorial Metropolitana, que es principalmente mi tesis de pregrado. Y respecto de mi aproximación al derecho comparado, eh, bueno, me ha tocado, tuve una pasantía de investigación en Canadá, específicamente en la Universidad de Ottawa, y es bastante interesante el contexto canadiense porque es un país, además de ser bilingüe, también tiene dos sistemas jurídicos distintos, uno del common law y otro del derecho civil. En una parte del país se habla francés, en la otra se habla inglés. Y es bastante interesante ver cómo existen estas fricciones, pero también cómo confluyen en muchos casos dos tipos de derecho que me imagino cuando ustedes estudiaron introducción al derecho, les hablaban de que eran tan distintos, pero que en el día a día en Canadá funciona bastante bien. Y ni hablar también en mi experiencia en el Fondo Monetario Internacional. Hay representantes de casi todos los países y se ve desde la perspectiva financiera, bancaria, pero también hay mucho social. Hay un par de libros sobre las críticas al modelo de desarrollo del Fondo Monetario Internacional que son bastante interesantes. Uno de ellos, escrito por Joseph Stiglitz, que habla también cuál es el rol de estos organismos multilaterales e internacionales cuando prestan dinero a los países en desarrollo y detrás de esos créditos también vienen una serie de políticas como políticas de austeridad en el caso de Europa y Grecia, Portugal, en el vecindario Argentina, Ecuador, etcétera. En cada uno de esos hay muchas discusiones sobre derecho comparado y que vamos a aprovechar de ver a lo largo de este curso, pero el profesor tampoco está solo. Tengo mi equipo de ayudantes, está Ronnie Mena, que tomó el curso en el año 2018, Fernanda Gatica también, que tomó el curso en el año 2018, y Gabriela Hume, que tomó el curso el año pasado. Ellos me han ayudado muchísimo a eh, diagramar las clases y también a hacer los ajustes necesarios para que este curso sea accesible a todos y también tenga una mirada desde los estudiantes. Ahí les dejo también sus correos electrónicos, se pueden comunicar con ellos, aunque les sugiero primero hablar con el profesor, pero si en algún momento quieren copiar a los ayudantes, también lo pueden hacer, ellos pueden responder algunas preguntas, quizás no todas, eh, y principalmente les sugiero que mantengan los canales oficiales de información. Bueno, como les contaba, la modalidad de las clases, por lo menos en la primera parte de este semestre, van a ser no presenciales. La mayoría de los materiales se encuentran en la plataforma Google Classroom y yo entiendo que la mayoría de ustedes se ha visto abrumado por la cantidad de plataformas y software que en estos momentos cada uno de los profesores utiliza. Mi razón para utilizar Google Classroom es porque así lo he hecho durante los últimos semestres, tanto los cursos de Derecho Comparado como los optativos que hago el segundo semestre, los OPR. Siempre he utilizado Google Classroom, creo que es una plataforma muy fácil de utilizar y además es gratuita. Y también vamos a utilizar Zoom para las actividades de videoconferencia, aunque espero que no sean muchas, porque entiendo que el acceso al curso puede ser difícil, y especialmente con el uso de Internet. Semana a semana iremos liberando los materiales de cada clase. Originalmente teníamos presupuestado 2 clases por semana, así que mantendremos esa lógica y en general los contenidos se van a dictar a través de formas como esta, un video, una presentación, contenidos de videos de YouTube y materiales escritos. Y atendido que como esto es un curso online,
me parece un poco ilógico de que sigamos apegados a los horarios establecidos originalmente por la facultad. Entonces, no vamos a tener clases los martes y los miércoles en la hora programada, salvo algunas semanas que vamos a tener algunas videoconferencias programadas que la idea de esas videoconferencias son hacer conversatorios más que una clase o presentación. Todo el material va a estar en línea y en Google Classroom, así que la idea de dejar estas videoconferencias para que podamos conversar sobre la materia, para que podamos hablar sobre el contexto y tener alguna discusión respecto a un tema en particular. Por lo tanto, vamos a sacar la videoconferencia de las evaluaciones y de los contenidos obligatorios y lo vamos a transformar en una instancia optativa. Además, cada clase va a tener una evaluación que deben responder o una actividad evaluativa más que nada. Es un breve formulario, un par de preguntas, algunas más serias que otras, pero la idea es que puedan responder algún contenido que hayan visto durante el curso. Además, la estructura de las clases va a ser bastante simple. Como en una clase común y corriente se desarrolla durante 70 minutos, eh, decidimos que estas presentaciones como en PowerPoint o estas cátedras del profesor debiesen durar alrededor de 30-40 minutos máximo. Después de eso, les voy a dejar un espacio de 20 minutos para que puedan responder la actividad de evaluación de esa clase y al final 10 minutos en los cuales ustedes tienen la posibilidad de utilizarlos para enviarle un correo al profesor o contactarse con los ayudantes o en el caso que no lo tengan pueden usarlo para otra cosa. Evidentemente esto requiere de un compromiso muy fuerte, no solamente del profesor, porque vamos a tener que modificar todas las clases para postearlas online, sino también de ustedes, para hacerse un espacio para tomarse esos 70 minutos por cada clase, pero también confiando de que ustedes lo harán a su propio ritmo. Si bien es cierto, iremos liberando los materiales semana a semana, ustedes están en completa libertad de poder ir avanzando a medida que tengan tiempo, de que puedan concentrarse, de que tengan un acceso eh, óptimo a Internet y a las plataformas digitales. Así que en esto es un compromiso de profesor-estudiante de que iremos avanzando a medida que podamos. Como ya les decía, vamos a utilizar, cada 2 semanas vamos a tener una videoconferencia en la cual usaremos Zoom. Es una plataforma muy fácil de utilizar y como les decía, la participación en esas videoconferencias es altamente recomendable, pero en ningún caso obligatorio. Y como les decía, si es que tienen cualquier duda, yo sé que en esto generalmente ustedes hacen grupos de Facebook, hay grupos de WhatsApp, etcétera. Les recomiendo y les sugiero que canalicen todas sus dudas a través del Google Classroom o a mi correo electrónico que aparece ahí, rodrigomellacáceres@gmail.com. La idea es mantener una línea de comunicación, evitar rumores, evitar fake news, como ya veremos en esta clase, que pueden también distorsionar un poco lo que entendemos y también que nos permita ir avanzando todos en conjunto. Así que si es que tienen alguna duda, manden un correo. Siempre les digo, traten de tener un correo de estudiante de derecho. Siempre, siempre cuento la misma historia en la primera clase, pero en una de mis primeras clases como profesor, al pasar la lista que incluyen, le pedí a los estudiantes que incluyeran su correo electrónico y en la hoja había varios, por ejemplo, correos electrónicos que decían como heladito de fresa @hotmail.com o había otro que era el correo serio @hotmail o gmail.com, ya no me acuerdo. Eh, en general me sacan una carcajada de ese tipo de correo, pero creo que también, esto es una sugerencia, traten de tener un correo serio, que no sea el correo serio @gmail.com,
especialmente para este tipo de comunicaciones. Y también, cuando vayan a escribir un correo, acuérdense que están hablando con un profesor, ¿ok? Rellenen el asunto, probablemente no les pido que se dirijan a los profesores como la realeza, pero sí tener una cierta forma de expresarse de acuerdo a un estudiante de derecho. El calendario de clases, muy simple, se divide en 3 unidades. Pueden encontrar el calendario de clases en el Google Classroom. La primera unidad hablaremos sobre la introducción al derecho comparado, que no es más que una serie de preguntas, como por ejemplo, ¿qué es comparar? ¿Qué es el derecho comparado? Si es una ciencia o un método o una disciplina. ¿Quién puede comparar? Ahí hay una discusión bastante interesante respecto de, ¿es tan necesario haber vivido o hablar un idioma extranjero como para poder ejercer el derecho comparado? O por ejemplo también hay otra clase dentro de esta unidad en la que hablaremos sobre los indicadores internacionales, como por ejemplo, no sé si además que han visto las noticias y los periodistas les encanta esto, es estos rankings o los indicadores de calidad de vida de la OCDE o de la calidad de la educación o de la calidad de la salud, etcétera. Y cómo eso también tiene una conexión con el derecho comparado. Y también vamos a ver que de repente esas cifras no son lo que parece. O de repente las malinterpretamos, ya sea de manera casual o intencional. Eh, en la segunda unidad nos enfocaremos en las familias y las tradiciones jurídicas. Estudiaremos, por ejemplo, nuestra tradición jurídica del derecho civil. También hablaremos del common law. Haremos algunas referencias a sistemas que incluyen 2 tipos de sistemas jurídicos dentro de un solo Estado. Hablaremos sobre derecho y religión. Y también hablaremos sobre el contexto histórico, social y económico que va detrás de estas diferenciaciones entre familias y tradiciones jurídicas. Y finalmente, en la tercera unidad, conversaremos sobre algunos estudios en derecho comparado. Como, por ejemplo, hay varias preguntas que son bastante interesantes, como por ejemplo, hay una conexión entre el tipo familia o tradición jurídica de un país y su nivel de desarrollo. Hay algunos autores que dicen que eh, para ser un país desarrollado, probablemente el derecho, el common law, es mucho más eficiente que el derecho civil, que es mucho más burocrático, que el rol del juez es menos dinámico, etcétera. En esa unidad vamos a hacer un doble clic en eso y vamos a ver si en verdad es tan cierto. También vamos a ver qué es lo que pasa desde el punto de vista del derecho comparado con algunos derechos que nosotros consideramos básicos y que a propósito del proceso constituyente acá en Chile también han salido a la luz, como por ejemplo nuestros derechos políticos o también el derecho a la salud. Bueno, y la joyita de este curso es su ciclo de cine. Ya lo hicimos el semestre pasado. Lamentablemente siempre tenemos algún problema técnico, pero en general hemos podido sacarlo adelante. O también problemas con las movilizaciones en el año pasado. Pero logramos pasar bastante del ciclo de cine el año pasado con algunas buenas instancias a través de películas, de poder desarrollar ideas, ya sea del derecho comparado o conocer un poco el derecho extranjero. De repente eh, no tenemos la posibilidad de viajar a algún lugar o no tenemos la posibilidad de conversar directamente con una persona que esté bajo un determinado sistema jurídico, pero también las películas, las canciones, los documentales también sirven muchísimo para de alguna manera obtener información respecto de no solamente del derecho extranjero, sino también de cómo eso influye en la cultura o cómo la cultura también influye en el derecho em, en el exterior. Así que esperamos también durante este semestre mantener el ciclo de cine. Ahora
quizás desde sus casas van a poder verlo, por eso su Netflix and Chill durante este semestre, y espero que les gusten algunas de las películas. Creo que vamos a repetir una de las favoritas del año pasado, que fue RBG, que es un documental sobre la vida de una jueza de la Corte Suprema de los Estados Unidos, que ya tiene casi 80 años, pero también es una de las feministas más acérrimas en el órgano de justicia de los Estados Unidos, y también hay muchísima información respecto del impacto cultural que tiene RBG, Ruth Bader Ginsburg en los Estados Unidos, especialmente en el derecho de las mujeres al trabajo. Y no solamente eso, sino que equidad de género en general. Bueno, también en el Google Classroom van a poder encontrar materiales de lectura que hemos dividido en materiales de lectura obligatorios y materiales opcionales. Todos se van a encontrar en el Google Classroom. Y además, la idea es que ustedes puedan leer esto antes de iniciar cada clase. Entonces, si es que ustedes van a dedicar 70 minutos a una clase, la idea es que dentro de esos 70 minutos ya antes de eso hayan podido leer los materiales. Gran parte de la elaboración del derecho comparado se basa en artículos, en libros, y de repente es bueno mantener una vista a los autores, que es lo que dice la literatura respecto a algunas cosas. Así que hemos ido seleccionando algunas partes de algunos libros, algunos artículos también, que en general no es una carga de lectura abrumadora. No creo que sean más de 30 páginas por clase, ese es el objetivo, pero sí algo que les permita también poder participar y poder responder la actividad de evaluación en cada clase. Bueno, y como les decía, las actividades de evaluación de cada clase, que son formularios generalmente de Google Classroom. ¿Cuál es la idea detrás de esto? En general, cuando este curso se hacía face to face, cara a cara, eh, podíamos hacer este tipo de actividades en las cuales yo dividía el curso en 3 o 4 o 5 grupos, había una discusión entre ellos, conversábamos y debatíamos respecto de una pregunta en particular, o había un caso prefabricado y los estudiantes tenían que dar su opinión respecto de eso, etcétera. Lamentablemente eso no lo podemos hacer debido a la contingencia, así que hemos optado por estas actividades de clase que no son evaluadas, pero sí me van a ir dando una idea del avance que han tenido ustedes respecto de la clase. Entonces, si es que ustedes rellenan la actividad o contestan la actividad de la clase, se entiende que participaron en ella. Y como la mayoría de estas actividades tienen por necesidad que ser escritas, pueden encontrar en el Google Classroom, hace un par de semestres hice una guía sobre cómo redactar un tipo de ensayo, y yo creo que eso es muy útil para que lo utilicen en sus respuestas, porque eso les permite también poder motivar un poco y hacer que sus respuestas sean un poco más interesantes, y también que se acomoden a los estándares académicos. En los semestres anteriores he visto que hay una pequeña deficiencia en la expresión escrita en algunos de nuestros compañeros, y creo que en tercer año esta es una buena fórmula como para poder ir mejorando la capacidad de darse a entender por escrito. Y esto es por lo que la mayoría de ustedes están acá, la evaluación. Y hemos ajustado la evaluación lo máximo posible para hacerlo no solamente algo que puedan hacer ustedes desde sus casas y adecuarlo a la modalidad no presencial, sino también para hacer algo entretenido. Creo que en los últimos años han habido muy buena creatividad en los ensayos, pero también creo que hay que utilizar otros medios de evaluación que también pueden ser igual de interesantes y que también puedan involucrar los contenidos del curso. Entonces, la primera evaluación va a ser bastante formal, pero tiene que ver con la primera unidad y va a ser una evaluación escrita. La fecha, lamentablemente, no es posible confirmarla en la actualidad
por la contingencia, pero una vez que tengamos esa fecha, em, vamos a publicarla en el Classroom y va a ser una prueba escrita común y corriente. Se la enviaré por Google Classroom. Van a tener aproximadamente 24 horas para hacerlo en la comodidad de sus casas y van a subir el resultado a dicha plataforma. Van a tener, esa evaluación tiene un 30% de ponderación en su nota final. Y la idea es que ahí vamos a tratar de evaluar los contenidos más duros del curso, que es la primera parte. Y la segunda parte, la segunda evaluación del curso, que también está muy conectada con el examen, que la idea es elaborar un podcast. Y hay una guía de cómo elaborar un podcast en el Google Classroom y también explica qué es un podcast, da algunos ejemplos y también hay un video tutorial de cómo usar la aplicación Anchor para que graben este podcast. Y es simplemente grabar su voz en un formato eh, un poco más formal, pero que elijan el tema que ustedes quieran y que lo puedan plasmar en ese formato. Y la segunda evaluación entonces va a consistir en la pauta del podcast. En el Google Classroom ya está disponible un formato de pauta en el cual ustedes tienen que rellenar cuál va a ser el nombre, pónganse bien creativos dentro de los límites, el nombre de su podcast, también de qué se va a tratar, cuáles van a ser sus secciones, etcétera. Y a esa pauta le vamos a entregar una ponderación del 30% de la nota final. Y el examen va a ser el resultado del podcast. Y eso va a ser el 40% de la nota final y que para determinada fecha van a tener que publicarlo en la plataforma digital Anchor. El examen, este audio podcast, se va a evaluar de la siguiente manera. Entonces, este 40% se va a dividir en una autoevaluación, donde ustedes van a tener que rellenar un formulario y contarme cuánto tiempo le dedicaron, si es que están conformes o no, si es que hay cosas que ustedes creen que podrían haber hecho mejor, y se van a asignar una nota a ustedes mismos, así como el Spider-Man. Después van a evaluar a sus pares. Vamos a dividir el curso, yo creo que en unos 5 grupos o 4 grupos a cargo de cada uno de los ayudantes y el profesor. Y la idea es que no solamente escuchen su podcast, sino que también escuchen a los integrantes de su grupo. Así van a poder escuchar los podcasts de sus compañeros y en base a una estructura de calificación van a entregarle una nota al podcast de sus compañeros y eso va a valer un 20% de la nota del examen. Y finalmente el 60% de la nota restante va a ser la evaluación del profesor, que también se va a establecer en base a una pauta que va a estar en Google Classroom. Ahora, ya una vez dicho eso, todos los detalles sobre la realización del curso, y recuerden que si tienen cualquier consulta respecto de estos temas o de contenido del curso, pueden escribirme a rodrigomellacaceres@gmail.com y por favor utilizar los canales oficiales de comunicación del curso. Y ahora, para la clase número 1, vamos a contestar por qué estudiamos Derecho Comparado en el contexto actual. Sí, en este mismo contexto donde tenemos una pandemia, una crisis económica y una crisis social. ¿Por qué es importante Derecho Comparado? Yo creo que muchos de nosotros no hemos hecho, o ustedes quizás estarán por hacerse esta misma pregunta. ¿Sí? ¿Por qué diantres estoy sentado frente a este computador leyendo o viendo este video respecto a derecho comparado cuando probablemente en el mundo están pasando miles de cosas que afectarán nuestro futuro? Bueno, eso es lo que trataremos de responder el día de hoy, entre todos. Pero antes que eso, hagamos como 2 pasos un poco más atrás. Y los quiero llevar a nuestra educación básica y media. ¿Ustedes se acuerdan cómo estudiamos la historia del siglo XX? Cuando uno abría este libro Santillana y empezaba a revisar los hechos y las efemérides de los grandes eventos de la humanidad. Por ejemplo,
la Primera Guerra Mundial y la recesión de 1929, la guerra de Vietnam, o en el caso de la historia de Chile, cuando el libro llegaba a las últimas hojas y hablaba sobre el golpe militar de 1973. En general lo que nos enseñaban del siglo XX era bastante compartimentalizado. Nos hablaban de eventos y la labor del profesor de historia, si es que ustedes tuvieron un profesor de historia bueno, era contaba los hechos. Algunos, me acuerdo que hacían casi stand-up comedy con los hechos históricos y especialmente con Historia Universal. Pero la labor de ellos era hacer una conexión entre los eventos y sus consecuencias. Entonces, gran parte de los contenidos tenían que ver con eh, un hecho histórico y sus consecuencias sociales, económicas y cómo de esas consecuencias ocurrieron otros eventos históricos igual de importantes, ¿no es cierto? Por ejemplo, la forma más interesante de verlo es revisar las preguntas de la PSU Historia, algo en el que probablemente donde todos los abogados teníamos todos nuestros huevos puestos ahí, en la misma canasta, en la prueba de historia. Si uno revisa los ensayos de historia del año pasado, aparecen preguntas como esta, dice. La mayor parte de los países del mundo tuvo que enfrentar la grave crisis que significó la Gran Depresión, la cual impactó internacionalmente a partir de 1929. ¡Pum! Un hecho histórico, hasta ahí. Y después dice, en este contexto, ¿cuál fue una de las estrategias implementadas en diversos países para superar dicha crisis? Y ahí A, B, C, D y E. Típico que había una pregunta un poco capciosa o alguna alternativa un poco rara, pero la idea era identificar un evento y ver cuál era su causa o sus consecuencias. Por ejemplo, en esta, que habla sobre el desarrollo histórico y político de América Latina en el contexto de la Guerra Fría. Mire la pregunta, dice, ¿cuál fue una de las acciones de política exterior que implementó Estados Unidos para eliminar la influencia soviética en la región latinoamericana? Y lo que habla son causa y efecto. Hay un evento y hay una causa y un efecto. Y esa causa y efecto no solamente tiene que ver con política, sino que también tiene que ver con aspectos sociales y culturales. Ahora, dicho esto, uno se pregunta, ¿por qué estudiamos de esa manera? Y la pregunta yo creo que tiene que ver con, no sé si ustedes vieron esa película horrible de Ashton Kutcher que se llamaba El efecto mariposa y que se basaba en que si uno viaja al pasado y cambia, aunque sea lo más mínimo, como por ejemplo el volar de una mariposa, cambiaba todo lo que venía hacia adelante. Entonces, quizás probablemente el Ministerio de Educación no tuvo a la vista, espero que no hayan sido traumatizados por lo malo de la película de Ashton Kutcher, pero la idea era esa, revisar un poco los eventos, entender sus consecuencias, porque de alguna manera eso hace que el mundo actual sea lo que es. Entonces probablemente la batalla durante el siglo XX de Estados Unidos contra el comunismo y las consecuencias que tuvo en Latinoamérica no habrían pasado si es que no habría existido una revolución en octubre de 1917 en Rusia, ¿no es cierto? Y eso te lleva también a que la mayoría de las evaluaciones y probablemente el puntaje nacional de historia, supuestamente lo que mide es que no solamente conoce sobre la fecha, los lugares y temas muy de pasapalabra, sino que también la relación que tienen los distintos eventos y cuál es su impacto en la sociedad. Entonces, detrás de esto hay una sensación, o por lo menos una lógica, de que hay un continuo de causa y efecto. Y por eso es que a Ashton Kutcher se le ocurrió de que si cambiaba algo en el pasado, probablemente el presente iba a cambiar, ¿no es cierto? Ahora, ahora nos podemos preguntar, imagínense qué eventos van a aparecer en el libro Santillana de Historia del próximo siglo. ¿Cómo van a contar nuestro siglo a quizás no a nuestros hijos, pero sí probablemente a nuestros nietos? Eh, ¿Qué eventos van a elegir? Imagínense, llevamos 3 meses del año 2020 y ya casi hemos tenido una
casi guerra mundial entre Estados Unidos e Irán, una guerra comercial que ya lleva 3 años y una pandemia. De esos tres, ¿cuáles van a lograr ser seleccionados por el libro Santillana cuando se cuente la historia del siglo XXI? Además, imagínense, está la guerra de Siria, la elección de Donald Trump, el régimen Putin, que lleva más de 10 años a cargo de dirigir a Rusia, el avance de la inteligencia artificial, las criptomonedas, el ascenso de China, probablemente que hablarán sobre la importancia que tiene AliExpress en nuestras vidas actualmente, o aparecerá una foto de Greta Thunberg en los libros de Santillana de Historia, o el avance en temas de diversidad y equidad de género. En verdad, ¿será algo que realmente tendrá una cabida en ese libro o lo que está pasando ahora mismo con el coronavirus? Nos preguntamos si es que eso va a formar parte de la historia. Son eventos que impactan lo social, lo económico, lo cultural, pero serán los más importantes. Ahora, ¿a qué vamos con esto? Es que puede sonar algo muy obvio, pero de repente lo perdemos de vista. Especialmente en las escuelas de derecho, que tenemos poca interacción con otras facultades. Y también en el ego de los abogados, que también creemos que todo es legal, que todo es regulación y que todo se puede solucionar con un proyecto de ley, ¿no es cierto? Y esa lógica es que el derecho no está ajeno a los cambios. Entonces, cuando uno habla sobre eventos históricos, probablemente cada uno de esos eventos ha modificado y ha tenido una intervención directa en el derecho no solamente internacional, no solamente en el derecho de otros países, sino también en el derecho chileno. Eh, los eventos que afectan a la humanidad probablemente tienen una vinculación muy directa con el derecho. También es imposible abstraer el derecho del devenir de las civilizaciones. No es que existan dos carreteras o tres carreteras donde hay una donde van los vehículos económicos, otros los vehículos sociales y culturales y otro donde solito vaya el derecho. No existe ese tipo de segregación. Es imposible, por ejemplo, desconectar la economía de los hechos contemporáneos. Exactamente lo mismo pasa con el derecho. Es imposible desconectar el sistema económico del derecho. Ojo, que esto también puede tener mucha relevancia en el proceso constituyente. ¿Qué es lo que es primero? ¿La discusión económica o la discusión legal? Y en ese sentido, existe una conexión estrechísima entre la sociedad y el derecho. Entonces, por eso les pongo este meme respecto de Batman y Robin, porque yo creo que a todos nos ha pasado que alguien dice que va a la facultad de leyes o que alguien dice que estudia leyes. Y probablemente nuestra reacción siempre ha sido de agravio, enojo o simplemente da. Nosotros no vamos a la facultad de leyes, sino que estudiamos derecho y vamos a la facultad de derecho. ¿Pero qué significa eso? ¿No es cierto? Y es específicamente esto, que no estudiamos las leyes, que no es la única forma aislada de entender el derecho. El derecho es mucho más que eso. Y gran parte del derecho tiene que ver con estas conexiones con otras ciencias sociales y también con otras ciencias y humanidades. Entonces, aislar a las leyes de verdad es una franca estupidez que merece ser abofeteada, así como lo hace Batman a Robin en el meme. Y el segundo paso después de eso es preguntarse, bueno, ¿y qué está pasando en la actualidad, no es cierto? Si es que la realidad social, económica y cultural tiene un vínculo tan fuerte con el derecho, cabe preguntarse de, bueno, ¿qué está pasando que es tan importante en el mundo y que probablemente está influenciando al derecho actual? Y probablemente hay muchísimas tendencias en el mundo y probablemente la realidad mundial es mucho más compleja que esta. Pero sí es probablemente, quizás muy plausible, decir de que estos años,
probablemente desde el año 2014 en adelante, eh, lo que está pasando en la actualidad y lo que está afectando al mundo es algo que podemos definir como esta disonancia o tensión entre lo global y lo local. Y hay muchísimos ejemplos de eso. Como por ejemplo, eh, eh, acá hay una representación gráfica de eso, pero hay muchos conceptos que salen desde esta tensión, como por ejemplo el concepto de gentrificación, de que entendemos que de alguna manera tantos años de globalización han hecho que queramos volver a nuestras raíces, que queramos volver a algo un poco más puro y que todo aquello que viene del extranjero o que es objeto o fruto de la globalización, de alguna manera es malo, atentatorio contra nuestros valores y de alguna manera hace que exista una fricción entre lo foráneo o lo globalizado y aquello que es tradicional, que es local, que tiene raíces, que tiene los pies en el suelo. Entonces, por ejemplo, el proceso de gentrificación que en algunos casos, y especialmente en ciudades como New York o Barcelona, donde muchos barrios han empezado a cambiar, de donde antes había una pequeña bodega o un negocio de barrio, ahora hay un McDonald's, o donde antes había una galería de arte, ahora no solamente hay un cine, sino que hay un Apple Store. Entonces hay una gran cantidad de símbolos en los cuales se entiende y se puede ver y palpar esta diferencia entre lo global y lo local. Y como les decía, hay varias frases que también nos hablan sobre eso, de el tema de volver a las raíces, de, como les comentaba, lo tradicional, o rechazar lo comercial por aquello que está hecho por nuestras propias manos. Em, y, y en esto también los políticos han sido muy hábiles para escuchar estas expresiones y convertirlas en armas políticas. Y eso es algo que hemos estado viendo no solamente acá en Chile, sino también en otros países como en Estados Unidos y en Inglaterra, donde los discursos políticos han cambiado desde un movimiento más internacionalista, donde se buscaba cada vez ampliar más el mundo, fomentar e incentivar las exportaciones y las importaciones, a un discurso un poco más combativo y también contrario a la globalización. Cuando viene el capital extranjero, cuando viene también las grandes empresas o el comercio exterior, algo que siempre había sido visto como lo foráneo, también ha sido objeto de reparo de los políticos que dicen que han podido hacer renacer a conceptos como el pueblo, conceptos como lo nacional, compre chileno, compre nacional y ese tipo de temas. Entonces, lo que está pasando en el día de hoy eh, también usa como un combustible bastante fuerte algo que hace años atrás no existía, que son los fake news o las noticias falsas. Y acá yo le digo que son un game changer, y a mí me gusta harto esta expresión porque cambian cambian el juego político. Las noticias falsas cambian nuestra percepción. Entonces, si en el mundo actual existe una fricción entre lo global y lo local, esa fricción cambia muchísimo y se ve aumentada e incrementada por mil a través de noticias falsas. Y también hay muchas teorías, algunas muy conspirativas y dignas de Salfate, pero también que dicen que hay, bueno, gente y organismos, o ya sean nacionales o internacionales o paraestatales, que controlan este tipo de información, noticias falsas. Como por ejemplo, acá está esta, yo creo que muchos de nosotros lo vimos en nuestro feed de Facebook, que mostraban esta fila gigantesca de autos parados. Y dice que
¿crees que sea buena idea actuar como la gente de primer mundo? ¿Ok? Dice, en Alemania el gobierno subió el precio del combustible, el pueblo protestó abandonando los automóviles en calles y autopistas. Más de 1 millón de autos abandonados. El gobierno alemán dio marcha atrás con el aumento. Bueno, posteriormente salió a la luz pública de que esta foto no era de Alemania. De hecho, si es que uno hace un poquitito de zoom, aunque la imagen es un poco borrosa, uno puede ver de que las licencias y también las marcas de los autos están un poco borradas y la cara de las personas están un poco borradas, pero esta imagen corresponde a China y corresponde también a un taco de una ciudad china que toda esta gente venía llegando después de celebrar el Año Nuevo chino a sus casas y en un peaje, así como en el peaje de Angostura, se producen muchísimo tráfico durante las festividades. Exactamente lo mismo pasó en China. Entonces alguien tomó esta foto y decidió transformarla en esto. Entonces, ¿qué creen ustedes que una persona que poco conoce de cómo funciona el Internet o que también no tiene quizás ni el tiempo ni la intención de corroborar los hechos, de simplemente compartir esto y una vez que lo comparten 1.000 personas, probablemente hay un problema con el combustible? Y como sabemos, y ya lo vimos el año pasado, basta que un pequeño grupo inicie algo para que el resto siga. Entonces, si uno aplica eso mismo a lo que estábamos conversando anteriormente, que es esta fricción entre lo global y lo local, sumado con las noticias falsas, es algo que está pasando y que no solamente tiene que ver con algo cultural o que algo que reside en las redes sociales, sino también es algo que lleva y que apunta hacia las elecciones y cómo esto afecta a los regímenes democráticos. Por ejemplo, este es un video del diario El País de España que habla sobre este tema. Bueno, esta es una eh, muy buena muestra de lo que está pasando en el mundo. Evidentemente hay una tensión entre lo global y lo local, como ustedes pueden ver en Inglaterra, especialmente con el proceso del Brexit, ha hecho que la gente cambie no solamente su preferencia de votación, sino también cuál es su mirada respecto de los partidos. Y los partidos están en estos momentos luchando un poco con una crisis de identidad, porque en general hay partidos políticos que en el caso de el Brexit fue el Partido Conservador, que han decidido hablar directamente con aquellas personas que se sentían un poco dejadas de lado de la globalización, especialmente en temas de trabajo o en temas de importaciones y exportaciones, o cómo la inversión extranjera ha hecho de que muchos trabajos se vayan de las fronteras nacionales y que se aloquen en otros países como China, India o incluso dentro de la Unión Europea en países del este europeo. Entonces, esa es una pequeña muestra, pero si uno cruza el charco del Atlántico y se va hasta hacia Estados Unidos, uno también se encuentra con algo bastante parecido. Bueno, y como estos dos videos nos explicaban, existe una sinergia entre la fricción de lo global con lo local y el discurso político de, por ejemplo, Boris Johnson y Donald Trump. Get Brexit done, salir de la Unión Europea. Eh, en el caso de Trump, Make America Great Again, hacer que Estados Unidos sea grande de nuevo. O también la otra frase que utiliza es America First, Estados Unidos primero. Y estamos hablando de, o sea, no es que estemos conversando sobre China, Rusia o Brasil, que en general siempre han tenido políticas exteriores de alto nacionalismo, especialmente para comprar y
productos nacionales e imponer tarifas a las importaciones, sino que estamos hablando de Inglaterra y Estados Unidos, que por lo menos en los últimos 50 años han sido los paladines de la globalización. Em, no sé si ustedes se acuerdan, pero en el año 2003, cuando Chile firma el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, fue uno de los grandes éxitos del gobierno de Ricardo Lagos. Eh, Gran parte del éxito político y económico de Chile se basó en la utilización de estos acuerdos de libre comercio para que las uvas, el vino, el cobre pudieran llegar a los distintos mercados internacionales. La globalización ayudó muchísimo a la prosperidad de algunas partes del país. Sin embargo, en la actualidad el discurso es absolutamente opuesto. Gran parte de los políticos, y esto también uno lo puede ver en la política no solamente doméstica, sino también la política internacional de India, donde Modi, su presidente, Narendra Modi, también utiliza el America Great Again, pero le cambia América por India, y ahora es Make India Great Again. Y así hay otros, como por ejemplo el presidente Bolsonaro en Brasil, que gana las elecciones en base a hablarle directamente al oído de aquellas personas que sienten de alguna manera, ya sea por noticias verdaderas o noticias falsas, que son los grandes perdedores de la globalización. Entonces, esto nos lleva al contexto actual. Por ejemplo, en el Google Classroom podrán encontrar un ensayo de Byung-Chul Han, que es un filósofo surcoreano bastante interesante, que hace clases en la Universidad de Berlín y que en su ensayo en el diario El País, esto es de la segunda o tercera semana de marzo, entendiendo que en ese contexto en España ya la cantidad de muertos por el coronavirus ya pasaban los 1000. Y los invito a que lean su ensayo, pero en algunas partes del ensayo son bien interesantes porque dice que Europa está fracasando en su lucha con el coronavirus, que las cifras de infectados aumentan exponencialmente. Parece que Europa no puede controlar la pandemia. En Italia mueren a diario cientos de personas. Quitan los respiradores a los pacientes ancianos para ayudar a los jóvenes. Pero también cabe observar sobre actuaciones inútiles. Los cierres de fronteras son evidentemente una expresión desesperada de soberanía. Nos sentimos de vuelta en la época de la soberanía. El soberano es quien decide sobre el estado de excepción. Es soberano quien cierra fronteras. Pero eso no es una güera exhibición de soberanía que no sirve de nada. Serviría de mucha más ayuda cooperar intensamente dentro de la eurozona para cerrar fronteras que cerrar fronteras a lo loco. Entre tanto, también Europa ha decretado la prohibición de entrada a extranjeros, un acto totalmente absurdo en vista del hecho de que Europa es precisamente a donde nadie quiere venir. Como mucho, sería más sensato, dice Han, decretar la prohibición de salida de europeos para proteger al mundo de Europa. Después de todo, Europa es en estos momentos el epicentro de la pandemia. ¿Y a qué es lo que va este filósofo surcoreano? Em, Más allá de esta crítica ácida a las medidas que ha tomado Europa respecto del manejo del coronavirus, es también un poco a hacer un repaso de cómo la respuesta a algo mundial y global, algo viralizado mundialmente, eh, ha sido respondido por parte de algunos gobiernos, y gran parte de los gobiernos, con medidas que corresponden más bien a, a la protección de lo local y no a la coordinación o respuesta de lo global. Entonces, cuando habla de nos sentimos de vuelta en el tiempo de la soberanía, también corresponde a que muchísimos de los discursos políticos y también que se traducen en la regulación y en la legislación de muchos países es volver un poco a esta sensación de autarquía de los países, en el cual no dependemos de nadie y nadie depende de nosotros,
pero también donde existen medidas en las que nuestras fronteras nos pueden salvar. Y probablemente muchos o varios epidemiólogos podrían estar en desacuerdo o en acuerdo con esta aseveración, pero todavía no existe una evidencia completamente acertada respecto de qué tan efectivas son determinadas medidas, como por ejemplo el cierre de fronteras. Probablemente muchos dirán que han servido y que en muchos países han detenido el contagio. Pero aún así, yo creo que lo que habla en este ensayo es decir de que hay una forma que está volviendo nuevamente, una forma que apunta mucho más hacia lo nacional y al levantar aquellas fronteras que hasta hace no más de 10 años dejaban de existir. Recuérdense que si uno viaja 10 años en el pasado, hacia lo Marty McFly, em, en Europa, bueno, todavía sigue, pero existe una libertad de circulación de personas y muchos países y sectores regionales, como por ejemplo el Mercosur o la Comunidad Andina de Naciones, estaban pensando en hacer exactamente lo mismo. Tener frontera ya era algo casi impensado, era algo medieval, feudal. Sin embargo, esta tensión de la antiglobalización ha hecho de que volvamos a creer en las fronteras, en el levantar murallas, en levantar cercos, especialmente atendida a la inmigración, y rechazar un poco el esfuerzo o la coordinación global o regional. Y esto nos lleva un poco a las conclusiones de esta clase, de, bueno, ¿por qué estudiamos derecho comparado en el contexto actual? Y hay varias razones y probablemente hay profesores mucho más apasionados que yo que pueden dar no solamente estas cuatro, pero quizás pueden dar otras 10 o 15. Pero uno puede decir de que comparar es un acto crítico y subversivo. Eh, el derecho comparado tiene muchísimo de análisis, de estudio, de revisar una realidad en base a un contexto un poco más grande que las fronteras que nosotros mismos hemos levantado. Y muchas veces, cuando uno levanta un ejemplo bien entendido y con la perspectiva adecuada, puede ser muy contrario a lo que vemos en nuestra realidad. Entonces, por eso comparar tiene mucho de pensamiento crítico. Lo segundo es que el derecho comparado tiene un rol fundamental en solucionar la tensión entre lo global y lo local. Probablemente, y esto lo veremos en la historia, en la clase sobre historia del derecho comparado, pero el derecho comparado es lo suficientemente flexible como para adecuarse a distintas discusiones. Y en este problema, en esta fricción entre lo global y lo local, el derecho comparado puede ayudarnos a entender un poco por qué están pasando, no solamente desde el derecho, sino también desde la sociedad en general, los cambios y por qué existe esta reacción. Nos ayuda no solamente a entender, sino también a mediar entre estas dos cosas. Lo tercero es que, eh, y esto es un poco más específico, pero los estudios de derecho comparado permiten una visión general a los estudiantes y a los abogados. Probablemente muchos abogados creen que el Código Civil abarca todo y probablemente un abogado litigante se enojaría muchísimo conmigo si yo le dijera que el derecho comparado es muy importante en una cátedra. Probablemente los profesores de derecho procesal les encantaría tener muchas más horas en el currículum y no los culpo. Pero sí también hay que entender de que el derecho comparado y especialmente esta clase tiene un rol de dar una visión de campo a un horizonte un poco más amplio que aquello que simplemente alimenta los proyectos de ley. Yo creo que sin derecho comparado estaríamos en algo mucho más parecido a una escuela de leyes que a una escuela de derecho. Y finalmente, el derecho comparado es una sede fértil para la distinción entre lo objetivo y lo subjetivo. Algo que vamos a ver en las próximas clases es cómo cada uno de nosotros tiene un sesgo desde dónde viene. Y cuando uno analiza la realidad de otros países, siempre tiene que tener en consideración de que ese análisis viene desde una persona que mira desde afuera. Y eso nos ayuda también a entender de que hay muchas cosas que dependen de la aproximación de donde uno lo vea y que lo único objetivo son los hechos. En el derecho comparado y especialmente en este curso vamos a ver mucho de lo objetivo. Existen cosas que probablemente son indiscutibles, como
que en un día llueve o que en la noche hay luna. Probablemente en el ámbito científico ya hacen muchas distinciones de lo que es objetivo, pero en las ciencias sociales está lleno de subjetividades y probablemente hay muy pocas cosas que son neutras o imparciales. Y para aquellos que creen que los jueces son imparciales, les voy a dar la mala noticia de que todos tienen un sesgo. La diferencia es que en el derecho comparado uno intenta identificar cuál es su sesgo y trabajar con él. Por eso yo creo que es importante estudiar derecho comparado, porque eso nos permite entender cuál es la realidad de otros países, de otras legislaciones y de otras sociedades, pero no solamente desde el punto de vista común y corriente de una persona que, por ejemplo, en el Reino Unido se ve ante la necesidad de votar o por quedarse o abandonar la Unión Europea, sino que también como un estudiante de derecho que puede distinguir qué es lo objetivo y qué es lo subjetivo de un sistema y entender por qué eso ocurre. Entonces, creo que podemos decir y podemos concluir de que en el contexto actual el derecho comparado sí tiene un espacio y probablemente no es el mismo espacio que tenía hace 10 años atrás, cuando la ola de globalización incluso llegaba a conversar. Si uno revisa la literatura y las revistas de derecho internacionales, hablaba muchísimo del nuevo derecho global, el derecho común o la creación de una especie de esperanto jurídico, un idioma jurídico el cual todos íbamos a conversar. Probablemente en el día de hoy estamos muy lejanos a eso, pero sí el derecho comparado sirve como una lupa para poder ver otras realidades y también para enriquecer un poco el estudio del derecho nacional. Ahora con la venida o el inicio del proceso constituyente acá en Chile, el derecho comparado tiene un rol muy importante y que ustedes como estudiantes puedan compartirlo, analizarlo, estudiarlo, es de suma importancia. Así que los dejo con un par de preguntas en la evaluación, en la actividad de evaluación que está disponible en el Google Classroom. Y les repito, cualquier consulta la pueden canalizar a través de mi correo electrónico rodrigomellacáceres@gmail.com. Muchas gracias.